Bueno, bienvenido de nuevo aquí al programa de regreso. Con nosotros está Diego Rojas. Diego Rojas es un egresado del Atadeo, es prácticamente de las primeras promociones del programa de comunicación social del Atadeo, un hombre que incursiona en la comunicación, pero va derivando de una forma importante, que eso también denota una cierta, porque en los años 70 ir derivando hacia el cine, perdone que le diga, mi querido Diego Rojas, eso está muy loco, porque en este país la producción de cine era muy escasa. De hecho, era tan escasa que, por ejemplo, me estaba contando ahora detrás de cámara, fuera de cámara, me está contando una anécdota que montaron el primer cineclub, ¿no? El que fue aquí en Atadeo, lo montan en Atadeo, ¿no? Porque prácticamente no había cine colombiano que ver, pero sí había un cine extranjero que ver. En aquella época, en años 70, montan cineclub. ¿Cuál era su película de culto? No, habían muchas, estábamos conociendo, pero ¿qué te digo? Por ejemplo, la nueva ola francesa fue un referente fundamental para nosotros. Pero quiero hacerte una contradicción. El mito de que no había cine colombiano es exactamente eso. Justamente en esos años, en el año 73, a 2 años de inaugurada la Cinemateca Distrital, se organizó la primera retrospectiva de cine colombiano. Hay un catálogo muy hermoso todavía, donde se miró hacia atrás y se redescubrió, por ejemplo, a don José María Arzuaga, español, que en los 60 y de ahí hasta finales de los 80, cuando muere, tiene un papel fundamental en el desarrollo cinematográfico. Y fuimos aún más atrás con personajes como Hernando Salcedo Silva, que se había preocupado por acopiar lo que había dejado de vestigio la historia del cine colombiano. Y esa retrospectiva fue fundamental para cambiar un poco esa imagen y ver que sí veníamos de alguna parte, que el cine colombiano sí tenía unos antecedentes. Ya quedan a juicio de cada uno ver si para subvertirlos, para cambiarlos, para desdeñarlos o lo que sea, pero sí teníamos una cinematografía colombiana que en ese momento conjugó con un auge del movimiento cineclubístico, no solo en Bogotá, sino fundamental el Cineclub de Cali, con el grupo de Mayolo, Ospina, Caicedo, el Cineclub de Medellín, unos cineclubes en Bucaramanga, que generó toda una dinámica a la par con la polémica del momento, que fue muy sonada en estos años, de la contraposición entre alguien que quería un desarrollo industrial cinematográfico y alguien que pensaba que el cine debía ser una herramienta de transformación política, o cine marginal o independiente con documentales. Esto tiene que ver con historia más general. El cine, que parecería lo del poema, tenía que ser un arma cargada de futuro, ¿no? Algo así, ¿no? Y todo el movimiento del nuevo cine. Lo que pasa es que yo lo que quiero hacer una especificación, y te agradezco mucho el apunte que haces, era el concepto mucho de industria. O sea, yo veo que hay una producción, en efecto, muy romántica, de mucho de ayudarse unos a otros en la producción, pero la infraestructura de la industria como tal del cine, yo creo que en esa época todavía no estaba consolidada de alguna manera, ¿no? En que digamos, sus nombres pues, tenían canales de distribución, el cine colombiano podía moverse con facilidad en otros países, etcétera, ¿no? O sea, la industria como tal todavía no estaba consolidada, y precisamente con personajes como Diego Rojas es lo que permite que en esa aventura y en esa locura de complicidades, de amigos, de grupos, de los Diegos, de etcétera, etcétera, logren que se empiece a sembrar esa semilla que luego retomarán Luis Ospina y otra serie de grandes realizadores que hay en este país, hasta convertirlo en lo que ya es una industria importante como la industria del cine. Volvamos a los tiempos de la academia. ¿Qué hace que Diego Rojas quiera estudiar comunicación? El despiste y la rebeldía. Yo hice teatro en el colegio, tengo un sino que creo que es imposible de cambiar, y es que estuve 11 años bajo la espada de San Ignacio de Loyola estudiando con jesuitas. No me gradué del colegio de jesuitas, del San Bartolomé La Merced, justamente por rebeldía, porque en los últimos años del bachillerato me involucré mucho con el teatro.
empezamos a hacer trabajo de teatro estudiantil y colegial. Y eso generó un enfrentamiento muy grande con las autoridades del colegio. Entonces tuve que buscar resguardo en colegios mucho más librepensadores, mucho más laxos y que permitieran eso que ahora llaman el libre desarrollo de la personalidad. Y me encontré con que, acabada la fiesta del colegio, ¿qué me ponía a hacer después de muchos enfrentamientos con mis padres también? Justamente por esa personalidad libérrima. Y algún día me llegó un texto que nunca me he podido acordar de quién era, que se llamaba Comunicación sin alambres, de algún autor español, pero no he sido muy juicioso. Y se hablaba de eso, en ese momento, una gran abstracción que era la comunicación social, o como aquí la llamábamos, las ciencias de la comunicación. Las ciencias de la comunicación social. Buscando, me encontré con que don Evaristo Obregón estaba liderando un nuevo programa, creo que el segundo después de la Javeriana, en efecto. Para hacer un programa de comunicación social. Miré, me pareció muy interesante y ahí me metí de cabeza encontrando una coyuntura muy especial, porque nuestra nómina profesoral, y con esto te hablo de la academia nuestra de ese entonces, estaban personas tipo Jesús Martín Barbero, Hernando Martínez Pardo, Patricia Anzola, Carlos Vicente de Rúa, o sea, hay una Jorge Luis Puerta, hay una nómina de personajes que hoy en día conocemos por sus realizaciones, que estaban involucrados en este proyecto. Y hay que tener en cuenta otra cosa: el movimiento estudiantil, un poco coletazo de mayo del 68 en Europa y en el mundo, se sentía mucho en ese momento de cambio de los 60 a los 70, y había una gran agitación universitaria, no solo en universidades públicas, sino que también estaba tocando de coletazo a las universidades privadas, y eso hizo que se alimentara mucho la dinámica. Yo soy orgulloso egresado de la Jorge Tadeo Lozano, pero también soy orgulloso integrante del movimiento que creo que por única vez en su historia se ha tomado la universidad en el año 75. La entrada a la Tadeo era por la calle 23 sobre abajo, entre Cuarta y Quinta. Hoy en día se ven las escaleras, pero hay unas rejas. En ese momento esa era la vía de entrada a la universidad, y de ahí nos sacó el ejército en una madrugada después de varias semanas de toma. Nosotros estábamos seguros de que estábamos en mayo del 68 y cantábamos a Violeta Parra por la noche y cantábamos Que vivan los estudiantes, y fue una escuela de enseñanza, te imaginarás, fundamental, no solo para lo que hace a la carrera. ¿Recuerda, Diego, quién era entonces el rector de aquella época? A ver, yo pienso, estábamos en el gobierno de López. Jorge Eliezer Ruiz, un gran intelectual y un gran amigo después, era el interlocutor entre el movimiento estudiantil y las autoridades. El ministro de Educación era Hernando Durán Luzán, y el rector, no sé, de pronto es una gran imprecisión, pero creo que era Jaime Forero. No lo recuerdo, pero nos tomamos la universidad. Bien, ustedes saben, quiero hacer referencia a algo que han señalado, que no hay que dejarlo pasar, y es que señala que él venía de los jesuitas, venía de San Ignacio de Loyola. Todos se conocen la orden, saben que dicen que la orden vive y vivirá por muchos siglos porque sabe poner una velita a Dios y una velita al diablo. En este caso, nuestro amigo Diego Rojas creo que le puso directamente la velita al diablo, pero la puso además de una forma digna, interesante. Te metes en el fragor de la época, en lo que nos estás relatando ahora, extraordinario, o sea, pero que lo que hace, una vez que ya entras en todo ese movimiento, que lo que hace que poco a poco te vayas derivando hacia el cine, ¿no? Derivaras, no sé, en la prensa, como dijeron otros compañeros tuyos, que ahora son grandes directores y grandes periodistas, o derivarás en otra serie de programas que tenía comunicación. ¿Por qué derivas en el cine? Por el teatro, porque yo venía imbuido de esa carga y de ese entusiasmo de haber hecho teatro en el colegio. Parte de los problemas con el colegio fue empapelamos
el colegio con afiches de una obra que estaba montando, el segundo montaje del teatro en local recién inaugurado, Bautismo y Primera Comunión, de Leroy Jones y Fernando Arrabal, y cuando algún directivo del colegio fue a ver esta obra herética y absolutamente irreverente y pagana, pues nos llamó al orden y nosotros nos enfrentamos. Entonces yo llego muy despistado pero muy entusiasta a esto de la comunicación social y empiezo a abogar por el teatro como el gran medio de expresión del ser humano. Y me encuentro con que hay un grupo que está promoviendo la actividad del cineclub. Yo había estado en un cineclub estudiantil que dirigía Gustavo Ibarra y funcionaba en el Metro Riviera, y un poco estoy encontrando todo lo que la expresión escénica, y sin pretender que sea lo mismo, me estaba sugiriendo el teatro en ese momento de joven, neófito y entusiasta, en el cine. Y me vuelco de lleno allí. A paralelo a mi comienzo en la carrera, empiezo a asistir a unos cursos de apreciación cinematográfica que promovía la Cinemateca Distrital con Hernando Martínez Pardo, nuestro profesor en la facultad, pero también profesor de ese curso. Y fíjate que después, ahora en Medellín la semana pasada recordábamos con Hernando Martínez, a quien se le hizo un homenaje por su trabajo investigativo, que al año y medio de haber cursado yo como alumno, ya estaba acompañándolo en colegaje en los cursos de apreciación cinematográfica en la Cinemateca Distrital. Entonces fue paralelo todo el desarrollo final de la carrera con involucrarme con un mundo del cual, felizmente para mí, no sé para los demás colegas, pero no se han podido librar todavía en 40 y tantos años que llevamos de esta historia, el mundo del cine y del audiovisual colombiano. Hay un dato que es muy interesante, y es que dices que hay una rebelión a bordo en el famoso cineclub de la Tadeo. ¿Qué pasó? Nosotros estábamos abogando por una gran autonomía. En conjunto con la Facultad de Comunicación, organizamos en el año 74 un gran foro para poner en discusión esto del desarrollo industrial o no de la cinematografía colombiana. Invitamos a gran cantidad de realizadores que en ese momento comenzaban con el llamado cine de sobreprecio, que era el corto que iba antes del largo para fomentar el desarrollo industrial, pero también invitamos a los representantes del cine independiente, del cine político y del cine marginal. Lisandro Duque, con el humor que lo caracteriza, todavía en reuniones recuerda y dice: los griegos nos organizaron a los cineastas una especie de juicio de Nuremberg donde nos arrinconaron contra la pared, porque las posiciones eran muy divergentes. La gente de la industria decían no queremos nada de componente político, y la gente del cine independiente decían lo fundamental es el componente político de este cine. Entonces eso empezó a generar un cierto malestar con las autoridades de la universidad, porque, digámoslo sin falsa modestia, estos chicos están tomando mucho vuelo hacia el tipo de programación que queríamos hacer, queríamos trascender la mera exhibición, la mera presentación, el mero foro. Logramos sacar 3 números de una revista que se llamó Cineclub UJTL, que está en los archivos de Patrimonio Fílmico. El primer editorial del primer número era una encendida protesta contra el encarcelamiento del cineasta Carlos Álvarez y la cineasta Gabriela Samper, que ocurría en esos días. O sea que definitivamente nuestro vuelo sí estaba siendo alto, y nos dijeron no, esto es una actividad de bienestar estudiantil a la par con los torneos de ping-pong o con ese otro tipo de cosas. Y nosotros dijimos, nosotros no estamos para el bienestar, sino para el malestar. Y eso fue lo que hizo que deriváramos en un grupo independiente, el Cineclub de Bogotá, que funcionó en su corta existencia de 2 años largos en el Teatro Arlequín, cercano a la Universidad Nacional, donde obviamente este tipo de posturas y este tipo de inclinaciones tenían mucha más acogida
que en una universidad privada de buenas maneras que nosotros no queríamos que fuera la Tadeo. Bien, y permitiéndonos las licencias que permite el cine, es decir, que podemos hacer grandes saltos de tiempo en cuestión de segundos, ¿no? Entonces vamos a dar un salto del tiempo, vamos a ir ya en el momento en que ya Diego Rojas ya es un hombre que ya ha graduado de la carrera, ya está metido en el mundo laboral. Tiene un juego que, si uno analiza un poco su biografía, es realmente curioso. Él juega, por un lado, con el magisterio. Él es un profesor, digamos, con pedigrí, prácticamente, porque siempre ha estado vinculado de alguna forma, directa e indirectamente, siempre está vinculado a la academia. Y por otro lado, nunca dejó el mundo de lo profesional. Quiero hablar del Diego Rojas académico, del Diego Rojas maestro. ¿Cómo te enfrentas a los alumnos? Porque un hombre que viene de esas escuelas de la rebeldía y de rebeliones tan importantes que marcaron tanto en el mundo, enfrentarse a esas nuevas generaciones, ¿cómo ves esas nuevas generaciones? ¿Qué piensas de ellos cuando los tienes que afrontar? Bueno, aquí tengo un nuevo semestre, un nuevo grupo, ¿cómo lo ves? Durante muchos años mi línea académica fue, por decirlo así, ascética. Era la apreciación cinematográfica, un poco lo que signaba toda la actividad en carreras selectivas, en distintas universidades, y un poco hacia la historia del cine y hacia inocular el amor al cine, un poco inocular ese virus que Andrés Caicedo llamaba incurable de la cinefilia. Eso era un poco una tarea casi que apostólica y confesional, digámoslo, para hacer honor a los jesuitas, era en ese sentido. Pero fíjate que más o menos desde mediados de los 80 hacia acá, la vida me llevó a acercarme a la labor de archivos, de historia, de recuperación patrimonial, estar muy cerca de la creación de lo que es hoy la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, y ya meterme más de lleno en lo que es nuestro cine, para su recuperación y para su estudio. Entonces, desde hace muchos años, mi curso tiene un nombre que me gusta mucho, que se lo robé a Diego León Giraldo, un gran realizador, irreverente y contestatario, que lamentablemente ya murió, en un artículo que escribió porque él era periodista. Entonces el curso se llama Cine Colombiano, uno se mira para verse. La idea es hacer un recorrido panorámico por la historia del cine colombiano, desde sus inicios hasta hoy, pero desde su mirada no solamente historiográfica, sino también de análisis de desarrollo del lenguaje y de análisis como fenómeno cultural, es decir, cómo el cine dialoga con la sociedad de su época de una u otra forma, y eso pasa desde finales del siglo XIX, 1897, cuando llega el cine a Colombia, hasta hoy. Entonces, tanto para público general como algo que me gusta mucho, lo hice en algún momento informalmente en la Universidad Nacional y ahora lo estoy haciendo en otra universidad con carrera del cine, es compartir con quienes están involucrados con el reto de después ser realizadores audiovisuales, el reto de mirar de dónde viene, de dónde venimos y cuál es mi postura como realizador audiovisual en el contexto de la sociedad colombiana. Es un poco, jalar un poco esos hilos, ya sea para despreciarlo, para desdeñarlo, para subvertirlo o para dejarlo en sus justas proporciones y desarrollar nuevas vetas. Entonces, uno como realizador, yo creo, y Diego Rojas no creo que sea menos, siempre tiene una obra favorita. Hay que señalar que Diego ha sido director, guionista, investigador. Como realizador, ¿cuál ha sido tu obra que tengo un especial cariño? Fue la obra que hice con todo un equipo de producción, de realización, que fue especial. En la que yo haya participado. En la que tú hayas participado como director, o como realizador, o como guionista. Pues mira que no es ninguna de esas, pero es un trabajo que yo promuevo siempre, no porque yo haya estado ahí, sino porque me parece que cala mucho en lo que es una mirada al pasado, pero con perspectiva de futuro. Y es un cortometraje que se llama En busca de María, dirigido por Luis Ospina y Jorge Nieto, en el año 85, que cuenta, usando dramatización,
la historia de la primera película de ficción de largometraje colombiano, María, basada en la obra de Jorge Isaacs, que se hace en 1921 y de la que lamentablemente no quedan sino 25 segundos, porque lo demás, y era una obra, se calcula de más o menos 2 horas de duración, se perdió. Yo fui productor de campo, estuve cercano a todo el proceso de investigación de Marta Elena Restrepo, quien hizo toda la investigación de ver dónde están los protagonistas de María hoy en día. Y es una obra que, como te digo, llama, siendo muy divertida, llama a la necesidad de no desdeñar la memoria, en este caso la memoria cinematográfica y audiovisual del país. Ese sería, por esas razones, digamos casi que filosóficas, la obra que más me involucra. Le tengo mucho cariño a un trabajo muy grande que hicimos como Patricia Restrepo, ya en un tono didáctico documental sobre imágenes en movimiento a comienzos del 2000, pero que aparte del componente netamente pedagógico que quisimos involucrar ayer, lo que quisimos fue darle voz a los involucrados con estos oficios. Cuando hablábamos de dirección íbamos a directores y quedó también como un archivo de memoria. ¿Cómo ven ellos la dirección? Lo mismo edición, lo mismo sonido, lo mismo dirección de arte, lo mismo fotografía, etcétera, etcétera. Entonces tiene un componente didáctico que puede ya estar revaluado, pero tiene además la viva voz de personas que ya no están con nosotros, otros que felizmente sí, pero que hablan de su oficio en una perspectiva didáctica. Ese es otro trabajo que me gusta mucho. Y no puedo, perdóname, no puedo dejar de mencionar, en un momento cuando existió Focine, un ente, el primer ente de apoyo al cine, se hicieron mediometrajes para televisión. Y en una empresa que teníamos, con uno de los Diegos y otros amigos, con Diego León Hoyos, nos metimos en la aventura de atender esa convocatoria e hicimos un mediometraje, se llama La Carta, sobre la época de la violencia, donde yo hice producción y edición, que también lo veo en los cursos y tiene vigencia, es un trabajo del año 87. Bueno, pues aquí está en el programa hoy con nosotros Diego Rojas, un gran realizador, un gran maestro, un hombre que merece la pena además estudiar su biografía, porque su biografía hace parte ya de la historia del cine colombiano, del cine actual colombiano. Diego Rojas, parafraseando un gran título de la cinematografía, fue un rebelde, creo que en un principio sin causa, y ahora es un rebelde con causa y con las causas muy claras. Diego ha sido y seguirá siendo un gran tadeísta que se empapó precisamente de ese concepto liberal del espíritu tadeísta, y seguirá dando un ejemplo, no solo del Atadeo, sino a las futuras generaciones del Atadeo y que no sean del Atadeo también. Diego Rojas, muchas gracias por estar con nosotros, fue un placer. A ustedes, el placer es mío.